Bienvenidos a esta presentación. Mi nombre es José Andrade, soy ingeniero en electrónica y control especializado en sistemas de protección catódica, certificado por NACE como Cathodic Protection Technologist, CP3, y soy parte de Tecnología Total, TecTotal, compañía limitada, la cual es una empresa dedicada al desarrollo de proyectos en el sector petrolero y energético del país, siendo una de sus más grandes fortalezas el desarrollo de proyectos en sistemas de protección catódica. Esta presentación está orientada para definir los conceptos. Para ello, la clave es entender correctamente la operación y el mantenimiento de un sistema y cuáles son estos elementos. Además de lo antes citado, se debe tener en cuenta que los efectos de una mala operación o descuido, o a su vez del desconocimiento de los sistemas de protección catódica por parte de un usuario de estos sistemas, pueden ser o pueden causar daños graves a instalaciones y medio ambiente, generando pérdidas económicas considerables y que en el peor de los casos pueden dañar tanto a instalaciones como al personal asociado a su manejo. Es así que se debe aclarar el porqué de un sistema de protección catódica y cuáles son los elementos que debemos tomar en cuenta para una buena operación. Por ello vamos a definir conceptos básicos de los sistemas de protección catódica que nos permitan entender a los sistemas de modo adecuado. Uno de los conceptos que debemos entender claramente para poder operar adecuadamente los sistemas es definir una celda de corrosión y todos sus elementos. Por ello, en la figura de la presentación se muestra un esquema de una celda de corrosión básica en donde se encuentran existentes un ánodo, un cátodo, el electrolito y un paso metálico que en conjunto forman una celda de corrosión. Cabe recalcar que sin la presencia de uno de estos elementos, la celda de corrosión no existe, por ende el proceso corrosivo no existe y no debe ser mitigado. El ánodo es la superficie metálica con un potencial eléctrico más electronegativo. En este caso la figura se muestra en el lado izquierdo. Mientras que el cátodo es la superficie metálica con el potencial eléctrico más electropositivo y que es la superficie que deseamos proteger. La solución en este caso puede ser líquido o sólida, de forma que un electrolito puede ser agua, suelo, en sus distintas formas, arcilla, arena y demás. Y el paso metálico en nuestro caso pasa a ser la misma superficie metálica de tanques, líneas o estructuras metálicas que estén sumergidas en el electrolito y que por los procesos de facturación o de manufactura tienen potenciales diferentes. La celda de corrosión, como vemos, entonces se forma con estos cuatro elementos. Dentro de esta celda electroquímica se debe notar que el material que cede electrones, en este caso el más electronegativo, es el que se corroe y por ende libera material a la interfaz de la superficie metálica anódica y el electrolito. Esta pérdida de electrones es libre, de modo que se pueda compensar la diferencia entre el potencial del ánodo y el cátodo. Para este caso, la superficie metálica más electropositiva recibe esa carga electrónica y se protege de esta forma. Es por ello que la regla principal y el momento en que nosotros evaluemos la necesidad de implementar un sistema o una solución a la corrosión radica en identificar el ánodo, el cátodo y si está sujeto o no a procesos corrosivos. Por ello, el principio de interacción básica en toda celda de corrosión corresponde a la salida de corriente hacia el suelo de parte del ánodo de una celda electroquímica y el ingreso de corriente hacia el cátodo. La protección catódica es un método mediante el cual se controla y se reduce la corrosión o degradación del material en el suelo. Esto sucede en superficies metálicas debido a la interacción de estas con un electrolito, convirtiendo a la superficie a proteger en el cátodo de una celda electroquímica de corrosión y a los sistemas de protección catódica que nosotros deseamos implementar en el ánodo de esa celda. En las figuras de esta diapositiva podemos observar los fenómenos corrosivos y la ubicación exacta del ánodo y el cátodo en la superficie metálica.
En la imagen de la izquierda tenemos la corrosión típica dentro de un tanque de almacenamiento y en la parte externa de su fondo, en donde vemos que el área anódica con menos 600 milivoltios de potencial cede electrones al área catódica, que en este caso está dentro de la misma superficie metálica. En la figura de la derecha tenemos un caso típico en estructuras tipo tubería, oleoducto, gasoducto, en donde predomina la corrosión externa por influencia del medio y la diferencia de potencial a lo largo de la superficie metálica del ducto. Para estos casos es necesario definir el tipo de corrosión que estamos teniendo, siendo estas posibles de modo interno o externo, y con esto podamos definir el tipo de protección catódica que deseamos implementar. En los sistemas de protección catódica tenemos como tipos de implementación aquellos que corresponden a la protección catódica por corriente impresa o a la protección catódica por corriente galvánica, en donde la protección catódica por corriente impresa se da desde una fuente externa, en este caso rectificadores y o bancos de baterías que ceden cargas electrónicas hacia la estructura a proteger. Para el caso de la corriente galvánica o los sistemas de protección catódica por corriente galvánica se utilizan materiales más electronegativos que la estructura que deseamos proteger, y estos se sacrifican en lugar de la estructura protegida. Los sistemas de protección catódica por corriente galvánica entonces se basan en la entrega de electrones debido a la energía que estos metales tienen dentro de una serie galvánica de corrosión. En la figura de esta diapositiva podemos observar una escala de potenciales de diferentes tipos de materiales que en este caso marcan la ubicación dentro de la serie como más electropositivos o más electronegativos. Si nos fijamos en la parte intermedia de este listado se encuentran las estructuras de acero, en donde el potencial está rondando los menos 500 a menos 800 milivoltios de potencial, mientras que los materiales que se utilizan frecuentemente como ánodos están entre los valores de menos 1000 y menos 1700 milivoltios. Para el caso tenemos lo que se refiere a ánodos de aluminio, ánodos de zinc o ánodos de magnesio en sus diferentes presentaciones. Para este caso específico, los sistemas de protección catódica o la celda de corrosión se forma artificialmente, en donde nosotros mediante una implementación conectamos la masa anódica de los ánodos que querramos escoger o que se deban escoger de acuerdo a cada aplicación, y se conectan a la estructura para que estos cedan a través del electrolito la carga que requiere para protegerse. Las características de un sistema de protección catódica por corriente galvánica son las que se marcan en la diapositiva, en donde la no necesidad de una fuente de corriente externa es una ventaja para la implementación de un sistema de protección catódica. Sin embargo, es necesario considerar que el potencial del material debe escogerse de forma adecuada conforme a la ubicación dentro de la serie galvánica, y aparte tiene una corriente limitada que está relacionada al peso y dimensiones del ánodo. Aparte, un sistema de protección catódica satisface requerimientos de corrientes pequeñas, en donde el área a proteger son limitadas, y se usa mayormente en ambientes con una baja resistividad debido a su diferencia de potencial respecto al acero. Cuenta con una vida útil considerable siempre y cuando se utilicen rellenos apropiados y se dimensionen adecuadamente la masa anódica requerida para proteger la superficie del metal. Las aplicaciones típicas de este tipo de sistemas son estructuras en donde el área a protegerse es pequeña o limitada, en donde las áreas son de locación remota y no existen facilidades para una conexión eléctrica para conectar rectificadores o instalar baterías, bancos de baterías que puedan proteger o proveer la corriente para la protección de la estructura. También se utiliza muy típicamente en la protección catódica interna de tanques de almacenamiento, sea esto de crudo, agua o crudo no procesado, en donde el contenido de agua es considerable, agua de formación, agua para sistemas contra incendio. No se utiliza en
sistemas de agua para el consumo debido a las sales que resultan del producto de la reacción química y que pueden contaminar el líquido, pero se aplican en la gran mayoría de tanques de almacenamiento no dedicados al agua de consumo. También se utiliza en cascos de embarcaciones. El mantenimiento para este tipo de sistemas es relativamente sencillo. Las únicas tareas de mantenimiento que se deben realizar es verificar el funcionamiento de los ánodos, como para evaluar el reemplazo o no de uno de ellos, que puede darse debido al cumplimiento del ciclo de vida útil, o bien la revisión y el estado de cables y estaciones en donde suelen ser conectados. Por otra parte, los sistemas de protección catódica por corriente impresa están definidos al uso de la fuente externa, que como ya habíamos mencionado, son rectificadores o bancos de baterías, o en este caso existen algunos otros dispositivos especializados que tienen una combinación de principios, pero el concepto es ceder la corriente a través de este equipo. El rectificador se conecta hacia una cama o lecho anódico con ánodos específicamente desarrollados para ceder la corriente y que la pérdida de material no sea considerable y nos permita una vida útil prolongada. En este caso, los ánodos no se encuentran en la escala más electronegativa de la serie galvánica, sino en la escala más electropositiva, y el rectificador fuerza al material a ceder la corriente que la estructura requiere. Para este tipo de sistemas tenemos diferentes configuraciones, de acuerdo a la aplicación o a la estructura que se desea proteger, y podemos definir como concepto básico algunas de las configuraciones que comúnmente se utilizan y que poseen características específicas de acuerdo a la aplicación en la cual vamos a implementar. Para el caso de tuberías, los sistemas ampliamente difundidos son camas anódicas distribuidas a lo largo de un tramo de tubería, en donde los ánodos pueden ser colocados tanto en posición vertical como horizontal. Al considerar un sistema de protección catódica por ánodos distribuidos, debemos considerar que la longitud de la estructura debe facilitar la implementación de ánodos en todo su recorrido, y estos a su vez tienen que ser conectados directamente a la fuente o rectificador. Otra de las configuraciones para las tuberías es la implementación de camas anódicas o lechos anódicos horizontales y o verticales a suelo remoto, en donde la estructura está alejada del lecho anódico y se aprovechan características eléctricas del suelo y de la instalación para difundir la corriente hacia todo lo largo de la estructura que deseamos proteger. En este caso, la figura A muestra un lecho anódico superficial. Puede mostrar las características de un lecho anódico superficial, profundo o semiprofundo, dependiendo del nivel a donde instalemos los ánodos en el lecho anódico. Y la figura B muestra un lecho anódico horizontal, también a suelo remoto porque está distanciado de la estructura que deseamos proteger, pero tiene una configuración predominantemente horizontal. Las características de estos sistemas son que presentan varias ventajas respecto a los sistemas de protección catódica por corriente galvánica, debido a que la fuente es una fuente de corriente externa que utiliza una acometida eléctrica y o alguna fuente alternativa como para drenar la corriente que la superficie metálica que deseamos proteger requiere. En este caso podemos tener una gran variedad de voltajes de alimentación o a su vez fuentes de alimentación al equipo. Por ende, la cama anódica tiene la corriente suficiente como para drenar de forma continua la corriente que la superficie requiere para protegerse. Esta corriente tiene la característica de ser ajustable, o la corriente podemos modificarla en función de las necesidades de la estructura. Aparte, satisface sistemas que requieren de grandes corrientes. Los sistemas de corriente impresa no están limitados por el área en teoría,
se pueden ver limitados dependiendo de las características eléctricas de los recubrimientos que las estructuras puedan utilizar, pero esto debe ser analizado por un profesional que diseña el sistema para proteger esa estructura. También es usado o nos brinda la ventaja de poder ser usado en ambientes de alta resistividad. Además debe considerarse debe tomarse muy en cuenta la posible interferencia que estas corrientes puedan generar hacia otras estructuras. Este análisis debe hacerlo un especialista en el momento de diseñar un sistema de protección por corriente impresa. Las aplicaciones de estos sistemas están difundidas en gran parte a las estructuras con electrolitos de alta resistividad y además a la protección de la superficie externa de tanques de almacenamiento, así como los oleoductos, gasoductos y tuberías enterradas. El mantenimiento de este tipo de sistemas está orientado a cada uno de sus elementos, siendo el más importante el rectificador como fuente inagotable de carga eléctrica para circulación de esta corriente de protección. Las actividades de mantenimiento, por ende, se centran en la revisión del rectificador o la fuente de esa corriente, así como las conexiones hacia la cama anódica o cajas que se utilizan como cajas de paso para la interconexión de las estructuras y el rectificador. Todos estos aspectos definen el requerimiento de un sistema de protección catódica y deben ser la base para un usuario final usuario u operador de este tipo de estructuras de poder plantear el requerimiento de la instalación o no de un tipo de sistema. Además, todos los aspectos mencionados definen también el tipo de recursos que un operador o usuario requiere para el mantenimiento y operación de cualquiera de los sistemas que la estructura requiere, independientemente de el costo por mantenimiento, la complejidad del mismo. Se debe especificar adecuadamente un sistema de protección catódica por el hecho de prevenir la corrosión en un sistema crítico o que puede generar pérdidas no solo de tipo económico, sino ambiental y o personal. Entonces, es decisión de cada operador o cada usuario el plantear el requerimiento, el orientar al diseñador el tipo de sistema que intenta implementar o cuál considera debe ser el mejor, dejando al especialista, en este caso del diseño y la implementación, la opción de recomendar uno u otro sistema con los beneficios que éste representa. De esta forma concluimos con la presentación y esperamos que la información presentada pueda servir a todos aquellos que requieren y o mantienen un sistema de protección catódica como parte de sus instalaciones. Si requieren mayor información, pueden contactar al correo info@tectotal.com.es o acceder mediante nuestra página web y redes sociales descritas en los links de esta presentación. Se despide de ustedes José Andrade.